Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles sobre el significado de entrenar un modelo de Machine Learning. ¿Qué significará entrenar un modelo de Machine Learning? Y vamos a ver que según Aurelien Guerón es encontrar los hiperparámetros que hacen que el modelo se comporte mejor, es decir, haga la mejor predicción. Es decir, que la función de costo llegue a su mínimo. Entonces vamos a ver que cada modelo tendrá una función de costo asociada, mostrándolo, empezando por mostrar que en regresión lineal, en el algoritmo de regresión lineal, lo vamos a definir y vamos a mostrar la función de costo asociada al modelo de regresión lineal ordinaria, o modelo de regresión por mínimos cuadrados. Vamos a ver su función de costo y vamos a ver cómo se entrena. Lo vamos a ver cómo se entrena desde el álgebra lineal, que ese problema de entrenamiento está resuelto desde el álgebra lineal, y utilizando la librería Sklearn asociada a Python. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo regresión lineal según Aurelien Guerón en su libro. Su libro llamado Hands-on Machine Learning with Sklearn, Keras and TensorFlow, Concept Tools and Techniques to Build Intelligent System, que es un libro pues que se convierte en una muy buena orientación para el aprendizaje del Machine Learning utilizando la librería Sklearn, mm, y TensorFlow y Keras para eh, muy útil en redes neuronales. Bueno, entonces en la regresión lineal lo que se busca es hacer predicciones simples, calculando una suma ponderada de unas características de entrada, más una constante o término de sesgo, también llamado término de intersección, aludiendo al caso en el que cuando hay una sola característica, el modelo es una línea recta y entonces ese término de sesgo tendrá una interpretación geométrica como la intersección de la recta con el eje Y o eje vertical. Bueno, entonces, aludiendo a suma ponderada, lo definimos como esta suma de los x sub i. Miren que es una suma ponderada en el sentido de que es la suma, no es una suma estrictamente de los x sub i, sino de los productos de x sub i con unos teta sub i desde 1 hasta n. A eso lo llamamos suma ponderada, es decir, una suma en la que los coeficientes de los elementos a sumar de los x sub i en este caso son unos pesos que para Aurelian Guerón los denota con teta sub i, unos pesos que pueden ser positivos, negativos o cero, números reales en sí. Y tenemos un término de sesgo, el término de intersección, teta sub cero. Y esa suma ponderada más el término de sesgo va a dar un Y-GOR. Entonces, si los X sub i son cada uno de ellos una observación eh, de una característica en particular en un fenómeno, pues entonces el Y sub i va a ser la etiqueta o el valor esperado o el valor predicho de una variable objetivo. Entonces tendremos unas X sub i o características que sirven para predecir una variable objetivo Y. Entonces en esta ecuación, llegó resolver es un valor predicho, n es el número de características, X sub i es el iésimo valor de la iésima característica, o como lo escribe Guerón, la XY es el valor de la iésima característica. Y teta J es el jésimo hiperparámetro o parámetro del modelo, que ese es lo que vamos a buscar para poder que, siendo que ya tenemos las observaciones a características o características XY, se supone que eso es lo que tenemos en un fenómeno
a modelar o a predecir, pues los teta j van a ser los que permiten, a partir de los XY, saber quiénes son los YJ, YGOR, o sea, quiénes van a ser esos Y predichos. Bueno, pues esto se puede escribir de manera mucho más concisa usando una fórmula vectorizada que hace que, bueno, esta representación escalar sea más sintética. Entonces, Geron lo escribe como Y gorro es H sub teta de X igual a teta por X. De ahí que se ve como una fórmula de una línea recta en la que la pendiente sería teta. Al caso de una sola dimensión, tiene sentido. Entonces, de ahí que uno vea que es que esta es una expresión de una función lineal, solo que de varias variables. Y en este caso, bueno, sí, dejémoslo así de varias variables. Entonces, teta va a ser el vector de parámetros del modelo que contiene el término de sesgo teta sub 0 y el de los pesos de las características teta 1 hasta teta n. Y el vector de características o de instancias que contiene desde x0 hasta xn, vamos a necesitar que x0, para poder realizar el producto, este producto escalar que está representándose acá, por eso el punto, siendo que tenemos características desde x1 hasta xn, pues para multiplicar por teta 0 el término de sesgo en el producto escalar, vamos a poderlo definir, vamos a necesitar que agregar un x0 a las características, que sea un 1. Y así, ese producto escalar teta por x, sí va a ser igual a teta 0 x0, con, claro, x0 igual 1, más teta 1 x1 más teta 2 x2 hasta teta n xn. Y así tendremos efectivamente representado en el producto escalar a la suma de la derecha en esta ecuación original. Y teta, h sub teta es la función de hipótesis que va a permitirnos, pues, construir el modelo de regresión lineal. Una nota es que si teta y x son vectores columna, entonces la predicción la podemos escribir como y gorro igual a teta super t por x, donde teta super t va a ser la traspuesta de ese vector columna teta. Y así, esta expresión teta super t por x va a ser ya no la expresión de un producto escalar, sino de un producto matricial. De ahí que entonces Aurelien Goron propone de que uno vincule el Machine Learning con el álgebra lineal, ya que nos provee representaciones adecuadas para los modelos de regresión lineal y nos va acercando a NumPy, que va a ser una librería de cálculo numérico asociada a Python que nos va a ayudar en estos procesos de Machine Learning. Entonces, el Machine Learning va a estar muy, muy vinculado al álgebra lineal. Entonces, ya sí, este será el modelo de regresión lineal, es decir, la función lineal que predice a Y gorro a partir de X. Y ahora viene lo de, y si ya tiene el modelo, ¿cómo lo entrenamos? Entonces debemos decir, bueno, pero es que entrenar significa establecer los parámetros teta j para que el modelo se ajuste mejor al conjunto de entrenamiento. Recuerden que en Machine Learning usted tiene unos datos, un dataset, en este caso etiquetado, es decir, para cada observación de características, desde la primera observación x1 hasta la observación xn, usted va a asociarlo, va a tener unas etiquetas y que usted de ese dataset va a sacar un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testeo. Entonces lo que queremos es que el modelo se ajuste bien, en principio, al conjunto de entrenamiento. Entonces para ajustarlo, que se ajuste bien, es decir, que lo prediga bien,
Es decir, que el modelo en el conjunto de entrenamiento, las etiquetas Y en el conjunto de entrenamiento sean muy cercanas a las Y gorro predichas. Es decir, que los valores observados en el conjunto de entrenamiento sean muy cercanos o coincidan, o sea, muy cercanos o coincidan a los valores predichos por el modelo. Eso significa entrenar. Entrenarlo es ver que el modelo funciona en el conjunto de entrenamiento, valga la redundancia. Para este propósito, primero necesitamos una medida de que también o mal el modelo se ajusta a los datos de entrenamiento. Y así tiene sentido definir el root mean square error, es decir, la raíz de, del promedio de los errores cuadráticos. Es decir, la raíz de el promedio de las diferencias, de los cuadrados de las diferencias de los valores predichos, teta super t por x, o x super j, menos los valores observados. Aquí ya en esta notación, miren que ya tenemos un vector a teta, que es un vector de n componentes, que al transponerlo me queda un vector fila, y x super j es un vector columna, de que para cada j, bueno, pues entonces va a ser un vector asociado a unas observaciones de una característica, de la j-ésima característica en un fenómeno. Y y super j va a ser los valores predichos, perdón, los observados. Entonces, teta super t por x super j va a ser los y gorro super j, es decir, los valores predichos por el modelo, y y super j los valores observados, restamos para ver qué tan distantes están, elevamos al cuadrado para que nos interese los números positivos, es decir, no vayamos a tener que haya error, pero que al sumarlo me dé cero, porque de pronto se compensen los valores positivos con los negativos. No. Entonces así hacemos de que todas las diferencias al cuadrado me den números no negativos, y así esta suma sea no negativa, y 1 sobre m me dé, por esa suma, me dé un número no negativo, pueda sacar raíz y tener así una medida del error, una buena medida del error. Así el error siempre va a ser un número no negativo, que en la práctica nunca va a ser cero. En la práctica, no. Por lo tanto, para entrenar un modelo de regresión lineal necesitamos encontrar el teta que minimice esta función RMSE o root mean square error, que es función de teta. En la práctica es más sencillo minimizar no a esta función, el root mean square error, sino al mean square error. Es decir, ya no a la raíz de este promedio, sino al promedio. Y es porque minimizar una función equivale a minimizar su raíz cuadrada, cuando ella es una función no negativa. Claro está. Y así, pues, los cálculos son más fáciles en este proceso de optimización. Así, bueno, pues la función a optimizar va a ser no RMSE de teta, así definida, sino MSE de x y h sub teta, que va a ser entonces, claro, el promedio, 1 sobre m, por esta suma de cuadrados de diferencias entre el valor predicho y el valor observado. Valor predicho y valor observado. Y la única diferencia es que ya escribimos, a Aurelian no le gusta escribir h sub teta en lugar de teta, de h, para dejar en claro que este modelo está parametrizado por el vector teta. Para simplificar las notaciones, escribimos simplemente que MSE, esa función, mean square error, es una función de teta. En lugar de escribir que es función del vector de la matriz X, cuyas columnas X super J son todas las observaciones de la j-ésima característica.
Entonces aquí tenemos, claro, una matriz X mayúscula que es la matriz de atributos. Y H sub teta va a ser la hipótesis. Y bueno, pues para encontrar el valor de teta que minimiza la función de costo, existe una solución que se da en álgebra lineal, los cursos de álgebra lineal de segundo y tercer semestre de universidad, se da más sobre todo sí, en el segundo, tercero, cuarto semestre de formación universitaria. Pues para regresión lineal le dan esta fórmula cerrada que le dice que el teta gorro o el valor de teta que minimiza la función de costo se halla como la inversa de x traspuesta a x por x traspuesta por y. Entonces, este producto matricial ya me da este vector teta gorro, que es el que minimiza nuestro objetivo, el que entonces ya nos deja entrenado el modelo. Entonces ahora, pues, vamos a ver cómo en realidad Aurelia Enguerón nos muestra que entrenó efectivamente el modelo. Entonces, aquí voy a, aquí ya reinicié el kernel de mi Jupyter Notebook y voy a importar en NumPy pandas, matplotlib, seaborg. Recuerden que NumPy para cálculo numérico, pandas para procesamiento de datos y matplotlib y seaborg para visualización. Plantamos una semilla, es decir, para que los datos sean reproducibles, utilizamos np.randomSeed con un valor que tú quieras, siempre fijo, para que cada vez que utilicemos un generador de números aleatorios de NumPy, siempre nos den los mismos valores que cuando lo corremos la primera vez. Entonces, para poder hacer todos los datos que generemos reproducibles para volver a encontrar el mismo resultado cada vez que volvamos a correr el programa. Entonces, creamos la semilla, creamos una matriz de Python de 100 por 1. Es decir, que si es de 100 por 1 es una matriz columna, que en la realidad podría significar una característica que estamos midiendo. De esa característica hacemos 100 observaciones. Por ejemplo, esa característica puede ser la altura de 100 personas. Entonces, la característica es altura y tendremos 100 observaciones, una por cada persona. Entonces, aquí estamos creando, pues, entonces un vector de características artificial utilizando el generador de números aleatorios asociado a NumPy con el código 2 por np.random.rand, que me genera np.random.rand números aleatorios entre 0 y 1, y al multiplicar por 2 me quedan números aleatorios entre 0 y 2. Y aquí le estoy diciendo el orden de la matriz que quiero que genere. Y ya con esos números, yo creo y igual a 4 más 3 veces ese vector más el ruido, un ruido aleatorio. np.random.ran n de 100 por 1. Ese ruido aleatorio es el que hace que si yo no lo pusiera, y sería una función lineal de intersecto con el eje y 4 y, y pendiente 3. Y todos mis datos estarían sobre la recta. Pero no queremos, es lo que pasa en la realidad, que los datos en realidad tienen variabilidad, es decir, no están todos sobre una misma recta, pero la recta se vuelve el modelo que muestra que todos como que siguieran la tendencia dada por la recta. Entonces así creamos pues un dataset artificial compuesto por una matriz de datos X y una matriz de etiquetas Y. Con la notación usual en ciencia de datos, X mayúscula para los atributos y Y minúscula para la variable objetivo o la variable a predecir. Bueno, entonces importamos nuestra librería, nuestras librerías, creamos nuestro dataset y vamos a visualizar. Entonces, para visualizar,
creamos una figura de 10 por 5, más o menos grandecita. Utilizamos Dark Background para que nos grafique en este notebook oscuro o de fondo oscuro, que es muy bueno para la vista, para descansar la vista, nos grafique bien, ¿no? Y las lecturas no se confundan las letras con el fondo oscuro. Plot, graficamos entonces a nuestros datos, plot, y con esta cadena de caracteres O, pues nos va a generar un gráfico de puntos, o puedes escribir simplemente scatter para que genere un diagrama de dispersión y así ya no le tienes que dar este. Y así dices, bueno, pues plt.skater es la función que de Matplotlib hace gráficos o te traza gráficos de dispersión. plt.xlabel para que el eje X represente las características. plt.glabel con argumento Y para que el eje Y simbolice la variable objetivo o la variable a predecir. El título va a ser entonces que conjunto de datos lineales generados aleatoriamente, decimos lineales porque efectivamente obedecieron a una línea recta de intersecto 4 y pendiente 3. Y salvamos esa figura para que nos conservemos ese dibujo. El skater plot le podemos poner un color lo puedes poner verde, green, para que los puntos te queden verdes, pero entonces el color lo denotas en una cadena de caracteres, es decir, delimitando con comillas simples o comillas dobles. Y plt.grid para que quede cuadriculado, y plt.show para ya terminar la graficación. Y miren que así ya tenemos un gráfico generado en Matplotlib de este conjunto de datos, que miren que efectivamente pareciera que su tendencia es la dada por una función creciente que estamos suponiendo lineal. Nosotros ya lo sabemos que es lineal, es porque así lo generamos, pero en la vida real, pues si lo viéramos así, ya tiene una suposición de ser lineal, la que nos lleva entonces entonces encontremos el modelo que mejor se ajusta a ella. Entonces ahora calculemos ese teta. Para ese teta, pues, bueno, ya tenemos importado en NumPy, en este caso no lo necesitaríamos, pero si no lo hubiéramos hecho, pues uno puede incluirlo. Y le decimos, bueno, pues sea xb, llamémoslo de pronto así, la concatenación de un vector de unos, np.ones, con el orden de 100 por 1, la concatenación de ese vector de unos con nuestro vector de características x, que es un vector columna. Entonces ya tendremos una matriz en la que la primera columna es de unos y la segunda es de las características que ya tenemos, dado que, como hemos dicho, se necesitaba incluir unos para que nuestro modelo fuera representado de manera matricial o vectorizada, como vimos antes. Entonces, esta función np.c sub- es la que permite concatenar ese vector de unos con nuestro vector de atributos. Y el teta bes o el mejor teta, pues como dice el álgebra lineal, se calcula como calculando la inversa de ese vector de atributos traspuesto por él mismo, multiplicado por la traspuesta de ese vector de atributos y multiplicado a su vez por el vector y de observaciones de etiquetas. Así ya, él nos permite, podemos ver ese vector teta best, el mejor teta, y mire que nos da de componentes 4 y 2.9, muy cercano a lo que teníamos acá originalmente, que era 4 y 3. Entonces, eso nos deja ver como que esa fórmula que vimos en álgebra lineal es muy buena, una fórmula cerrada que para este caso funciona. La función que usamos para los datos
es y igual a 4 más 3x más el ruido gaussiano. Decimos gaussiano porque tomamos random.run_n y ese generador de números aleatorios de NumPy, cuando escribimos rand_n, genera es 100, en este caso 100 datos aleatorios entre 0 y 1, pero que distribuyen normal. Mientras que antes distribuían con random.run, distribuyen uniforme. Entonces, si la distribución es normal, decimos que el ruido es gaussiano, y si la distribución es uniforme, pues bueno, es una distribución uniforme, digámoslo así. Bueno, entonces, el θ b ya esperábamos entonces que fuera 4,3, pero en este caso nos dio 4.01 y 2.92. Entonces aquí podríamos poner θ0, nos dio 4.01, 4.01 y 2.92, 4. 2.92, 4. 2.92, 4. Bueno, entonces lo suficientemente cerca, pero el ruido hizo imposible recuperar los parámetros exactos de la función original. Ahora podemos hacer predicciones usando ese θ-GOR. Entonces, para hacer predicciones usted puede simplemente poner, tener un xnew en el que usted toma, por ejemplo, dos características, una característica de valor 0 y una característica de valor 2, como un vector columna. Entonces, para cada una de ellas yo le voy a dar una predicción. Entonces, lo que vamos a hacer para esas características, aquí que las creamos, es que creamos un xnewB concatenándole unos unos con ese vector xnew para que nos quede la matriz, a esa matriz columna original que acabamos de crear, la juntamos un vector de unos para que nos quede la matriz como la requerimos para el modelo, es decir, la requerimos para modelos con esa columna de unos, y así para predecir lo que hacemos es coger ese xnewB, es decir, con la que tiene los unos, y multiplicarlo por nuestro θBest con la función .dots de NumPy, que sirve para multiplicar matrices. También tenemos matmul, que también sirve para multiplicar matrices. En este caso estamos utilizando .dot, siguiendo por la idea de Aurélien Guérón originalmente en su libro. Y así nuestro YPrediction para el 0 es 4.011 y para el 2 es 9.86. Para el 0 como 4.11 tenía sentido porque cuando la abscisa es 0, pues sabemos en el plano que la imagen del 0 en una función lineal es el intersecto con el eje Y. Y nuestro intersecto con el eje Y era el término de sesgo o término de intersección que nos dio alrededor de 4.01. Entonces tenía que volvernos a dar aquí 4.01. Bueno, y ya para graficar predicciones, entonces la línea o el modelo, el mejor modelo de regresión lineal en este caso, pues cogemos plt.plot y cogemos a xnew y al YPrediction, porque siendo que xnew solamente tiene dos valores y el YPrediction también, como este modelo lineal, recuerden que estos dos valores de características y estos dos valores predichos determinan dos puntos en el plano y dos puntos en el plano determinan de manera unívoca una única recta. Y la función plot lo que hace es trazar esos dos puntos del plano definidos por estas cuatro componentes y unirla con un segmento. Entonces, y aquí lo va a poner rojo. Y bueno, cogemos todos nuestros datos originales, X, Y, los graficamos, aquí los voy a graficar, aquí los pone Aurélien Guérón como con cadena de caracteres B punto, para que queden, graficar un scatter plot
yo lo voy a poner aquí mejor con Skater, me gusta más. Entonces ya no tengo que poner esta cadena de caracteres. Y él quiere que sean azules, pues entonces ponemos color blue, bueno, como cadena de caracteres. Me gusta más así. Y plt.axis para decir que el rectángulo de visualización en X sea de 0 a 2 y en Y sea de 0 a 15. Y plt2 para terminar, para decir, bueno, hasta aquí va el gráfico. Y graficamos y nos da efectivamente nuestros datos en puntos azules y nuestro modelo de predicción o nuestro mejor modelo de regresión lineal en rojo. Miren cómo queda de hermoso, muy bonito, muestra efectivamente la tendencia de los datos, se ajusta, se ve muy bien, de que los datos están como aglutinados alrededor del modelo rojo. Y vemos pues la potencialidad pues de la ecuación normal para entrenar el modelo de regresión lineal. Entonces, como conclusión, otra conclusión es que entrenar un modelo, como hicimos, como nuestra promesa en este video, significa es encontrar el mejor conjunto de hiperparámetros teta que, que hacen que el modelo funcione bien en el conjunto de entrenamiento. Muchas gracias.